1. Narrativas simplificadas. ¿Qué es? Los discursos simplifican o distorsionan hechos complejos en narrativas fáciles de entender, que apelan a las emociones. Se usa para que la gente apoye una postura sin cuestionarla. Ejemplo. Transformar un tema complicado como la inmigración en una narrativa de «nos quitan el trabajo» o «nadie es ilegal, ¿cómo evitar caer?». Investigar los hechos y recordar que pocas situaciones tienen soluciones o explicaciones simples. 2. Marcos ideológicos. Framing. ¿Qué es? Enmarcar un hecho o tema desde un ángulo ideológico, donde el partido controla cómo se percibe la información. Ejemplo. Un partido presenta una subida de impuestos como justicia social, mientras el otro lo llama robo al contribuyente. Ambos manipulan, pero cada uno quiere activar en el público sentimientos específicos. ¿Cómo evitar caer? Identificar el marco desde el cual se presenta la información y preguntarse si existen otras formas de interpretarla. 3. Apelar a las emociones. ¿Qué es? Despiertan emociones intensas como miedo, esperanza, rabia o simpatía para movilizar a las personas. Ejemplo. Asociar a un oponente con conceptos negativos, como corrupción o violencia, sin dar evidencias sólidas. ¿Cómo evitar caer? Al detectar una fuerte reacción emocional, tratar de identificar si el mensaje presenta hechos concretos o solo apela a sentimientos. 4. Falsa equivalencia. ¿Qué es? Comparar dos hechos o posturas como si fueran equivalentes cuando no lo son, para deslegitimar o restar gravedad a un tema. Ejemplo. Ambos partidos son igual de corruptos, para relativizar las acciones de uno de ellos. ¿Cómo evitar caer? Investigar si los hechos realmente son comparables en importancia, contexto y consecuencias. 5. Desinformación y fake news. ¿Qué es? Crear o difundir noticias falsas o exageradas para dañar la credibilidad de oponentes. Ejemplo. Publicar historias escandalosas sobre la vida personal de un político para restar enfoque a sus propuestas. ¿Cómo evitar caer? Verificar la fuente y recurrir a medios de comunicación confiables antes de difundir información. 6. Divide y vencerás. ¿Qué es? Polarizar la opinión pública en bandos extremos para mantener a la gente dividida y distraída de problemas estructurales. Ejemplo. Exagerar temas como la identidad cultural o religiosa para dividir a la población en dos polos que nunca lleguen a un acuerdo. ¿Cómo evitar caer? Promover el diálogo y buscar puntos en común, cuestionar los beneficios que sacan los partidos de estas divisiones. 7. Uso de eufemismos y ambigüedad. ¿Qué es? Utilizar palabras suaves o términos técnicos para enmascarar acciones controvertidas. Ejemplo. Llamar flexibilización laboral a la reducción de derechos laborales. ¿Cómo evitar caer? Clarificar términos y averiguar qué implica realmente cada palabra en el contexto. 8. El sesgo de confirmación. ¿Qué es? Publicar información que refuerza creencias previas del público, apelando a su sesgo de confirmación. Ejemplo. Los partidos emiten mensajes con los que saben que su base ya está de acuerdo, sin importar si son completamente ciertos. ¿Cómo evitar caer? Ser consciente de las propias creencias y preguntarse si se está ignorando información contradictoria que podría ofrecer una visión más completa. 9. El chivo expiatorio, scapegoating. ¿Qué es? Culpar a una persona o grupo, inmigrantes, jóvenes, etc., de problemas complejos. Ejemplo. Atribuir una crisis económica a los inmigrantes en lugar de analizar causas estructurales. ¿Cómo evitar caer? Cuestionar quién o qué se está culpando y buscar una visión más amplia de las causas del problema. 10. Normalización de hechos graves. Ventana de Overton. ¿Qué es? Hacer que ideas inicialmente radicales o extremas se vuelvan normales mediante su constante exposición. Ejemplo. Presentar posturas racistas o ultranacionalistas hasta que ya no sorprendan o parezcan aceptables en el discurso. ¿Cómo evitar caer? Estar atentos a qué ideas parecen ir ganando aceptación y recordar cómo se percibían originalmente. 11. Distraer de temas importantes. ¿Qué es? Introducir o exagerar temas secundarios para desviar la atención de asuntos más críticos. Ejemplo. En medio de una crisis económica, generar polémica sobre temas irrelevantes para que el público se enfoque en otra cosa. ¿Cómo evitar caer? Evaluar siempre si el tema tiene relevancia real o si podría ser una distracción para evitar tratar un problema más serio. 12.
Desinformación estratégica y filtraciones controladas. ¿Qué es? Difundir filtraciones o documentos que parecen secretos, para moldear la narrativa pública y manipular la opinión en momentos clave. Ejemplo: liberar documentos de una investigación contra la oposición en un momento electoral crítico. ¿Cómo evitar caer? Ser escéptico con el momento de ciertas filtraciones, y cuestionar quién gana con su publicación. 13. Construcción de enemigos comunes. ¿Qué es? Crear o exagerar la amenaza de un enemigo, externo o interno, para unir a las personas bajo una causa común. Ejemplo: presentar a la oposición o a un grupo social como antipatriótico, o como una amenaza a la seguridad. ¿Cómo evitar caer? Cuestionar la realidad y la escala de la amenaza, además de verificar los hechos antes de alinearse en contra de un grupo específico. 14. Manipulación de estadísticas y datos. ¿Qué es? Presentar datos de forma sesgada, seleccionando solo aquellos que favorecen su narrativa o manipulando las interpretaciones. Ejemplo: decir que el desempleo ha bajado un 5%, sin mencionar que las nuevas contrataciones son mayoritariamente temporales. ¿Cómo evitar caer? Consultar las fuentes y contextos de las estadísticas, buscar datos adicionales o verificar en medios independientes. 15. Generación de la ilusión de consenso. Astroturfing. ¿Qué es? Crear la apariencia de que una idea o movimiento tiene más apoyo del que realmente tiene mediante comentarios y cuentas falsas en redes sociales. Ejemplo: llenar las redes sociales de mensajes de apoyo a una iniciativa, aunque estos provengan de cuentas controladas por el partido o bots. ¿Cómo evitar caer? Verificar la autenticidad de las fuentes y recordar que los comentarios en redes no siempre representan la realidad. 16. Exageración y dramatización de logros propios. ¿Qué es? Exagerar logros o acciones positivas para presentarse como el salvador o benefactor de la población. Ejemplo: anunciar una reducción histórica en un impuesto que solo baja un porcentaje mínimo. ¿Cómo evitar caer? Verificar si los logros anunciados tienen un impacto real o son simplemente mejoras mínimas presentadas de forma exagerada. 17. Falacias lógicas y sofismas. ¿Qué es? Usar argumentos falaces para confundir a la audiencia y desviar la atención de los puntos débiles. Ejemplo: argumentos ad hominem, que atacan al carácter de una persona en lugar de refutar sus ideas, o la falacia del hombre de paja, en la cual se caricaturiza el argumento contrario para que sea más fácil de rebatir. ¿Cómo evitar caer? Identificar estas falacias y enfocar la discusión en el tema real en vez de en ataques o distorsiones. 18. Polarización artificial. ¿Qué es? Fomentar la idea de nosotros contra ellos, para que la gente sienta que debe tomar partido sin considerar puntos intermedios. Ejemplo: dividir un debate en dos posturas extremas, en lugar de buscar un consenso o un punto medio razonable. ¿Cómo evitar caer? Ser consciente de que la mayoría de los temas tienen matices y explorar posturas intermedias en lugar de asumir posiciones radicales. 19. Condicionamiento con repetición. ¿Qué es? Repetir una idea o consigna hasta que quede grabada en la mente de las personas, haciéndola parecer una verdad incuestionable. Ejemplo: usar un eslogan repetitivo que asocia al partido con una cualidad positiva, como «somos el partido de la gente». ¿Cómo evitar caer? Analizar de manera objetiva si los hechos respaldan esa afirmación repetida. 20. Sesgo de encuadre temporal, Short Term ISM. ¿Qué es? Enfocar las soluciones y promesas a resultados inmediatos, ignorando o minimizando los efectos a largo plazo. Ejemplo: prometer beneficios rápidos en políticas que, a largo plazo, podrían ser insostenibles. ¿Cómo evitar caer? Reflexionar sobre el impacto a largo plazo y cuestionar la viabilidad de promesas a corto plazo. 21. Argumento del miedo, Fear Mongering. ¿Qué es? Crear miedo hacia el futuro si no se elige una postura o partido determinado. Ejemplo: afirmar que, si el oponente gana, ocurrirá un colapso total o una crisis irreversible. ¿Cómo evitar caer? Recordar que el miedo es una herramienta para condicionar decisiones y buscar información objetiva sobre las consecuencias reales. 22. Apelación al sentido común. ¿Qué es? Presentar ideas como si fueran de sentido común, insinuando que solo alguien sin lógica o inteligencia las rechazaría. Ejemplo: decir,
cualquier persona con sentido común sabe que, para hacer parecer que la postura contraria es absurda. ¿Cómo evitar caer? Cuestionar si lo que se presenta como sentido común está realmente fundamentado en hechos o si es solo una estrategia retórica. 23. Redefinición de palabras o conceptos. ¿Qué es? Cambiar el significado de palabras o conceptos para hacerlos más favorables al partido. Ejemplo. Redefinir el concepto de democracia para que encaje solo con la visión del partido, o el término libertad para justificar una postura autoritaria. ¿Cómo evitar caer? Revisar la definición original de los conceptos y analizar cómo se usan en el discurso. Cada una de estas técnicas puede volverse un tema de análisis práctico en tu taller, donde los asistentes analicen discursos y noten patrones de manipulación. El desarrollo de este pensamiento crítico puede fortalecer la conciencia política y social del público. 24. Uso de testimonios y figuras de autoridad. ¿Qué es? Recurrir a celebridades, expertos o figuras públicas para que validen o promocionen su postura, creando una impresión de autoridad y legitimidad. Ejemplo. Usar a un economista destacado para hablar a favor de una política económica, aunque ese economista no esté necesariamente alineado con el partido en otros aspectos. ¿Cómo evitar caer? Evaluar la experiencia real del experto en el tema específico y buscar fuentes adicionales para confirmar la veracidad de sus declaraciones. 25. Creación de eventos teatrales o gestos simbólicos. ¿Qué es? Realizar actos cargados de simbolismo o gestos llamativos que no necesariamente tienen un impacto real, pero que generan una imagen positiva. Ejemplo. Hacer una visita pública a un hospital o escuela en momentos de crisis, sin medidas de apoyo reales, solo para la cobertura mediática. ¿Cómo evitar caer? Diferenciar entre gestos simbólicos y acciones concretas que realmente beneficien a la sociedad. 26. Manejo selectivo de la nostalgia. ¿Qué es? Apelar a tiempos mejores o a los buenos valores de antes para ganar apoyo, sugiriendo que el partido devolverá esos ideales al presente. Ejemplo. Hacer referencia constante a la época dorada de un país o una figura histórica, comparando al partido con esa era. ¿Cómo evitar caer? Analizar los problemas y retos actuales en su propio contexto, sin idealizar el pasado sin fundamento. 27. Reestructuración de la historia o revisionismo. ¿Qué es? Manipular la interpretación de eventos pasados para adaptarlos a la narrativa del partido. Ejemplo. Reinterpretar un evento histórico como una victoria del partido o minimizar la participación de figuras o movimientos que no coinciden con su visión. ¿Cómo evitar caer? Contrastar las versiones históricas y buscar fuentes diversas para tener una visión completa. 28. Uso de estadísticas falsas o estudios sesgados. ¿Qué es? Inventar estudios, estadísticas o hechos que no están verificados para respaldar sus argumentos. Ejemplo. Citar un estudio que demuestra una postura, aunque el estudio no sea verídico o tenga un sesgo de selección. ¿Cómo evitar caer? Verificar la existencia y metodología de los estudios y comprobar si provienen de fuentes confiables. 29. Creación de cortinas de humo. ¿Qué es? Ocultar información desfavorable o desacreditar denuncias mediante la generación de noticias o eventos de alto impacto. Ejemplo. Anunciar reformas o escándalos de la oposición para evitar que se hable de una crisis interna. ¿Cómo evitar caer? Ser crítico con el momento de ciertas noticias y cuestionar por qué se habla de ciertos temas en momentos específicos. 30. Polarización por etiquetas y othering. ¿Qué es? Usar etiquetas que simplifican a personas o grupos en términos binarios, buenos, malos, patriotas, traidores, alienando a los que piensan diferente. Ejemplo. Llamar enemigos de la nación a aquellos que critican al partido. ¿Cómo evitar caer? Cuestionar las etiquetas y evitar hacer generalizaciones sobre los demás basadas en discursos políticos. 31. Introducción de dilemas falsos, falsas dicotomías. ¿Qué es? Presentar un tema como si solo existieran dos opciones, ignorando otras alternativas. Ejemplo. Afirmar que la única opción viable es apoyar la política de un partido, ya que cualquier otra sería una catástrofe. ¿Cómo evitar caer? Identificar otras posibles soluciones y reconocer que casi siempre hay más de dos opciones. 32. Cultura de la urgencia artificial.
¿Qué es? Insistir en que un problema necesita ser resuelto inmediatamente, limitando el tiempo para el análisis y debate. Ejemplo, decir que una reforma es urgente y debe aprobarse en unos días, aunque se trate de un cambio estructural. ¿Cómo evitar caer? Tomarse el tiempo necesario para comprender el alcance de las propuestas y sus posibles consecuencias. 33. Promoción de teorías de conspiración. ¿Qué es? Introducir o apoyar teorías conspirativas que favorecen al partido o que deslegitiman a la oposición. Ejemplo, acusar a la oposición de estar financiada por potencias extranjeras o intereses ocultos. ¿Cómo evitar caer? Buscar pruebas antes de aceptar cualquier teoría y recordar que la falta de pruebas claras suele ser una bandera roja. 34. Normalización de comportamientos o palabras controvertidas. ¿Qué es? Introducir poco a poco ideas o comportamientos antes impensables, para que se vuelvan aceptables. Ejemplo, cambiar el lenguaje en temas de corrupción o abuso de poder para hacerlos parecer menos graves. ¿Cómo evitar caer? Reflexionar sobre los valores que deberían regir en la política y ser crítico con los cambios graduales que desvirtúan estos valores. 35. Divide y vencerás. En movimientos sociales. ¿Qué es? Fomentar divisiones internas dentro de movimientos de protesta o activismo para debilitarlos y hacerlos menos efectivos. Ejemplo, infiltrar el movimiento con mensajes que promuevan facciones o enfoques opuestos, generando desconfianza y división. ¿Cómo evitar caer? Estar alerta a mensajes que fomenten divisiones sin fundamento y recordar los objetivos comunes. 36. Patrocinar. Campañas de contraste. ¿Qué es? Utilizar campañas que enfatizan los errores o fracasos del oponente, con el fin de mejorar la propia imagen sin ofrecer soluciones reales. Ejemplo, crear un spot publicitario que solo expone defectos de la oposición, sin dar propuestas propias. ¿Cómo evitar caer? Analizar las propuestas y logros del partido más allá de sus críticas a la oposición. 37. Manipulación emocional constante. ¿Qué es? Aprovechar temas emocionales, infancia, seguridad, salud, para forzar una conexión emocional y evitar que se examine racionalmente la política. Ejemplo, publicitar una reforma educativa con imágenes de niños felices, aunque la reforma no garantice mejoras reales en la educación. ¿Cómo evitar caer? Diferenciar entre emociones y datos objetivos en las propuestas y reflexionar sobre la efectividad real de estas políticas. 38. Aislamiento del contexto. ¿Qué es? Presentar una declaración o situación fuera de su contexto original, cambiando su significado o impacto. Ejemplo, citar una frase de un oponente que suena polémica, omitiendo el contexto que la matiza. ¿Cómo evitar caer? Buscar el contexto completo de las declaraciones para comprender su verdadero significado. 39. Presentación de estudios o estadísticas irrelevantes o anecdóticas. ¿Qué es? Mostrar datos que parecen respaldar un argumento pero que en realidad no son relevantes o están fuera de contexto. Ejemplo, utilizar un estudio extranjero para justificar una política nacional, aunque las realidades sociales sean distintas. ¿Cómo evitar caer? Comprobar la aplicabilidad y relevancia de los estudios en el contexto presentado. 40. Generación de contenido falso o manipulado, deepfakes. ¿Qué es? Crear vídeos o audios falsos utilizando inteligencia artificial para que parezcan declaraciones o acciones de figuras públicas. Ejemplo, difundir un vídeo falso en el que un líder político dice algo que nunca ha dicho, para desacreditarlo. ¿Cómo evitar caer? Verificar la autenticidad del contenido en fuentes confiables y ser consciente de la existencia de tecnologías de manipulación audiovisual. 41. Utilización de palabras comodín. ¿Qué es? Usar términos vagos y generales, como reformas, valores, bienestar, que suenan positivos pero que no explican medidas específicas. Ejemplo, prometer reformas profundas en el sistema de salud, sin detallar en qué consistirán. ¿Cómo evitar caer? Exigir detalles específicos sobre las propuestas y cómo se implementarán. 42. Uso de bots y cuentas falsas en redes sociales. ¿Qué es? Crear cuentas automatizadas para simular apoyo o rechazo a una idea o figura, creando una falsa sensación de consenso o desaprobación. Ejemplo, que miles de cuentas falsas publiquen mensajes de apoyo a un partido o mensaje negativo sobre un oponente. ¿Cómo evitar caer?
revisar la autenticidad de las cuentas, observando patrones de publicación repetitivos o comportamientos sospechosos. 43. Distorsión de causas y efectos, que es presentar los efectos de una política o acción como si fueran causados por algo distinto, manipulando la percepción de responsabilidad. Ejemplo: atribuir una baja en el desempleo a una política reciente cuando ésta aún no ha tenido tiempo de influir en el mercado. ¿Cómo evitar caer? Investigar la relación real entre causa y efecto y revisar el contexto temporal. 44. Confusión con tecnicismos, que es usar lenguaje técnico o especializado para que el público no entienda los detalles y acepte una medida sin cuestionar. Ejemplo: explicar cambios fiscales con términos complejos para evitar que la gente comprenda cómo afectará sus impuestos. ¿Cómo evitar caer? Buscar explicaciones simplificadas y fuentes que traduzcan los tecnicismos en términos claros. 45. Infiltración de conceptos publicitarios, que es aplicar técnicas de publicidad para convertir una idea política en una marca que la gente asocie con emociones o aspiraciones. Ejemplo: crear un eslogan pegajoso y positivo que oculte las complejidades de la propuesta. ¿Cómo evitar caer? Cuestionar si la propuesta tiene una base real o es solo una campaña de imagen. 46. Invocación de mandato moral, que es afirmar que una política es moralmente correcta y que cualquier oposición es inmoral, eliminando el espacio para el debate. Ejemplo: decir que apoyar una determinada ley es el único camino ético. ¿Cómo evitar caer? Diferenciar entre moralidad y política, y recordar que temas complejos suelen tener múltiples perspectivas válidas. 47. Desgaste por confusión continua, que es emitir constantemente declaraciones contradictorias o cambiar el enfoque, agotando a la audiencia hasta que pierda interés o deje de cuestionar. Ejemplo: cambiar las cifras o declaraciones sobre un tema de forma tan frecuente que la gente se sature y pierda interés. ¿Cómo evitar caer? Mantener un registro de las declaraciones y cambios para tener una visión clara y cuestionar los motivos de las contradicciones. 48. Atribución de culpa a factores externos, chivos expiatorios, que es culpar de los problemas internos a factores externos como otros países, organizaciones internacionales o minorías. Ejemplo: culpar a la inmigración de problemas económicos sin una base de datos que lo respalde. ¿Cómo evitar caer? Revisar datos reales sobre el impacto de esos factores y buscar estudios de fuentes imparciales. 49. Fomentar la fatiga informativa, que es crear una sobrecarga de información o de escándalos para que el público pierda interés o se sienta impotente para discernir la verdad. Ejemplo: constantemente introducir temas o crisis menores para que la población se distraiga y no preste atención a los temas importantes. ¿Cómo evitar caer? Priorizar los temas importantes y profundizar en ellos, evitando ser arrastrado por cada noticia sin importancia. 50. Creación de un enemigo común, que es generar un enemigo que una a los seguidores del partido y desvíe la atención de sus problemas o errores. Ejemplo: identificar a un país o grupo como una amenaza constante, lo que justifica ciertas políticas y distrae de los problemas locales. ¿Cómo evitar caer? Evaluar objetivamente las amenazas o problemas y recordar que los enemigos comunes a menudo sirven para unir a la población bajo un objetivo manipulado.